Aquí tenemos un sistema de fuerzas paralelas formado por tres fuerzas que están corriendo en la dirección horizontal, dos con el sentido hacia la derecha, o sea, hacia la X positiva, y uno hacia la izquierda, es decir, hacia la X negativa. Estas fuerzas paralelas podrían estar en el plano en cualquier orientación, pero por una cuestión de comodidad y de limitación de espacio, las he considerado horizontales. El cálculo de la resultante en estas circunstancias es muy sencillo, porque estas fuerzas no solamente son coplanares, sino que, al ser paralelas, yo las puedo colocar todas sobre una misma línea o recta de acción y obviamente vectores que sean colineales los puedo sumar y restar de manera algebraica, a pesar de ser magnitudes vectoriales. Únicamente tengo que tener en cuenta que aquellas que van en un mismo sentido se sumarán y se les restará a esas las que vayan en sentido contrario. En este caso yo he sumado F1 y F3 y le he restado F2 que va en sentido contrario. Observemos entonces que esta suma vectorial, en realidad, si quiero conocer el valor del módulo de la resultante, tendría que sumar los módulos de las dos fuerzas que van hacia la derecha y restarle el módulo de la fuerza que va hacia la izquierda. Aquí debajo he querido armar lo que sería el polígono de fuerzas para determinar la resultante, pero como todas están sobre una misma recta paralela, tenemos el inconveniente que estarían solapadas. Yo las he desplazado levemente para que se puedan ver. Entonces, tracé primero F1, a partir del extremo de F1 tracé F2, y a partir del extremo de F2 tracé F3. Y uniendo el origen de F1 con el final de F3 tendría la resultante que yo la dibujé debajo por una cuestión de comodidad para que se pueda observar en todas sus dimensiones. Pero desde el punto de vista analítico, tengo la posibilidad de calcular en forma vectorial esta resultante sin demasiados problemas, trabajando con las componentes de cada una de estas tres fuerzas. Uno dirá, pero todas son componentes horizontales. Claro, pero esta, el ángulo que forma respecto a X es 0, mientras que esta es 180 y esta es 0, porque F1 y F3 vienen hacia este lado y F2 va en sentido contrario, con lo cual el ángulo que forma es 180. Si calculase en todos los casos la componente horizontal, o sea, la F1X, F2X y F3X, tendría que esta sería F1 por el coseno de 0 grados, que vale 1, así que valdría F1. Lo mismo ocurre con F3. Pero F2 sería F2 por el coseno de 180 grados, que vale menos 1, y automáticamente así me aparecería este signo menos para realizar la suma de los tres vectores. Obviamente que si trabajase con los vectores F1, F2 y F3 con sus componentes vectoriales, es decir, utilizando versores, ocurriría otro tanto. Sumaría todas las componentes que tengan el versor y sumaría todas las componentes que tuvieran el versor J para lograr después obtener la resultante a través de la fórmula de Pitágoras. Eso siempre y cuando estuvieran estos tres vectores inclinados, manteniendo siempre una misma dirección. En el caso de que sean todos horizontales, como en este caso, solamente tendría las componentes con versor y si fueran todas verticales, tendría solamente las componentes con versor J. Desde el punto de vista analítico, hallar el valor numérico de la resultante es muy sencillo en un sistema de fuerzas coplanares y paralelas. Pero el problema radica en saber dónde estará ubicada esa resultante. Porque aquí tenemos el inconveniente de que no todas concurren a un punto como en las fuerzas coplanares y concurrentes, donde sabíamos que la resultante sí o sí pasaba por el punto al cual concurrían todas las fuerzas. Aquí estará en alguna posición del plano, pero que nos es desconocida, a pesar de que sí podemos calcular con cierta facilidad el valor numérico de la misma. Aquí he planteado cuáles serían las componentes de F1 en la dirección horizontal y vertical, y así con F2 y F3.
Obviamente, como en este caso yo dibujé a las tres fuerzas horizontales, todas las componentes verticales valen 0. Pero si las fuerzas estuvieran, por ejemplo, inclinadas así, un ángulo de 40 grados, aquí tendría que es F1 por el coseno de 40, F1 por el seno de 40, y así con cada una de ellas, teniendo en cuenta siempre que para que sean fuerzas paralelas, en todas las componentes en X tiene que estar el mismo ángulo. Y otro tanto ocurre con las componentes en Y. Si no, no serían paralelas. Una vez que yo hallaría todas las componentes en X y todas las componentes en Y, las sumaba algebraicamente y tenía la resultante en X por un lado, la resultante en Y por el otro. Y con esos valores de Rx y Ri aplicaba el teorema de Pitágoras y podía hallar el valor de la resultante R. Aquí he planteado el caso genérico si tuviéramos un ángulo cualquiera. Entonces la resultante en X, la suma de las componentes en X, la resultante en Y, la suma de las componentes en Y, la resultante es la suma vectorial de Rx y Ri y su módulo lo calculaba con la expresión pitagórica. En este caso en particular, toda esta resultante vale 0, esta vale 0 y por lo tanto R será igual a la resultante Rx. Uno podría pensar que una vez llegado hasta aquí, con estas dos componentes uno podría sacar el ángulo y de esa manera obtener la posición en la cual va a estar ubicada la resultante. Hay algo que es evidente. Con estas dos componentes y calculando la tangente, se puede, obviamente, despejando y hallando la arcotangente del cociente de Ri con Rx, obtener el ángulo de la resultante. Pero también es obvio que en este caso el ángulo de la resultante va a ser 0. Y no importa qué ángulo formen estas tres paralelas, si las tres estuvieran inclinadas de esta manera, la resultante va a tener el mismo ángulo. Lo que no sabemos es en qué lugar del plano se halla. Y eso lo tenemos que sacar con ayuda de otra ecuación. Para hallar la posición de la resultante de nuestro sistema de fuerzas paralelas y que sabemos que va a ser paralela al resto de las fuerzas, necesitamos plantear otra ecuación adicional más allá de la ecuación de sumatoria de fuerzas. Para eso necesitamos ubicar un punto cualquiera en el plano, en este caso es el punto P que está aquí, y a partir de allí medir las distancias que hay hasta cada una de las fuerzas que forman nuestro sistema, en nuestro caso de 1, de 2 y de 3. Por otro lado, yo he ubicado aquí en forma arbitraria a mi resultante R y le he dado una distancia desconocida de R, sabiendo que R tiene un valor numérico conocido por nosotros. La resultante R necesariamente tiene que ser opuesta a la equilibrante del sistema. Esa equilibrante sería contraria a nuestra resultante, es decir, estaría ubicada aquí mismo, pero con la flecha para el otro lado. Por otro lado, también tenemos que la distancia de R tiene que ser igual a la distancia de E hasta este punto. Es decir, la distancia desde aquí hasta la resultante tiene que ser la misma distancia desde aquí hasta el equilibrante. Teniendo en cuenta que la equilibrante tendría la misma dirección, punto de aplicación y módulo de la resultante, pero sentido contrario. Si mi equilibrante fuera en sentido contrario hacia la izquierda y tomamos a partir de este punto momentos, lo que debemos obtener es que la suma de todos los momentos, los de las tres fuerzas dadas como dato, y de la equilibrante que iría en sentido contrario a esta resultante, tiene que necesariamente dar 0, porque si la equilibrante equilibra el sistema, este no solamente está en un equilibrio de fuerzas, sino también está en un equilibrio de momentos. En el equilibrio de fuerzas me impedirá que la estructura o la pieza a la cual esté aplicado este sistema de fuerzas se desplace en cualquier dirección. En este caso, en la única dirección en la que están aplicadas todas las fuerzas. Y por otro lado, tendremos que la sumatoria de momentos igual a 0 me impedirá que esta pieza rote en el plano. Entonces, si hago la sumatoria de momentos respecto a este punto P y la igualo a 0, tendré F1 por la distancia de 1,
F2 por la distancia de 2, F3 por la distancia de 3 y la equilibrante, que sería contraria a esta, por la distancia dr o de que son iguales. Aquí tenemos que a cada una le he puesto un signo que no es arbitrario. De acuerdo al dibujo que tengo aquí, si P está aquí arriba, F1 por D generará un momento en sentido antihorario y le asigno el signo negativo. F2 por D2 girará en sentido horario, entonces le asigno el signo positivo. F3 por D3 girará en sentido antihorario, por eso le vuelvo a dar el signo negativo. Y si la equilibrante está ubicada aquí, pero con sentido hacia la izquierda, esa equilibrante por esta distancia generará un par en sentido horario que será positivo. De esta ecuación que está aquí, conocería yo todos los valores numéricos con excepción de ¿quién? De esta de E, porque E es igual al valor de la resultante que la puedo hallar mediante fórmulas. Y todas estas distancias también son conocidas, porque este punto P lo determino o lo ubico yo a mi conveniencia a una distancia que yo determine de alguno de los vectores. Y por supuesto necesito conocer de origen las distancias relativas que había entre cada uno de ellos para tener el sistema completamente definido en cuanto a los datos se refiere. De esta manera yo podría obtener la distancia a la cual se halla nuestra resultante en nuestro sistema de fuerzas coplanares y paralelas. Esta distancia de E obviamente es la misma distancia que la resultante, y si yo sé que la equilibrante está aquí hacia la izquierda, la resultante estará a la derecha. ¿Por qué tomé la resultante con sentido hacia la derecha? Porque yo ya había hecho el análisis y puedo ver perfectamente que si estas fuerzas están a escala, estas dos sumadas son mayores que F2. ¿Por qué también la ubiqué en este lugar? Esa ubicación es arbitraria en este esquema en particular. Pero uno podría tener cierta idea de dónde se va a ubicar a sabiendas de lo siguiente. Entre dos fuerzas paralelas que van en el mismo sentido, la resultante se ubicará entre ambas y estará más cerca de la fuerza más grande. Por otro lado, entre dos fuerzas que van en sentido contrario, la resultante se hallará fuera de estas dos, pero más cerca de la de mayor módulo. Pero de todos modos, cuando yo realice este cálculo y despeje la distancia de E, automáticamente me dará esta medida y me dirá en qué lugar está realmente nuestra resultante. Por caso acá estamos trabajando con el equilibrante, que es opuesta, pero nos dará igualmente la posición de la resultante, sabiendo que resultante y equilibrante están a la misma distancia de este punto arbitrario P que hemos elegido nosotros. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros nos equivocásemos al colocar E en un sentido o en el otro? Por ejemplo, imaginemos que hubiera colocado aquí a la resultante, es decir, apuntando hacia la izquierda, y entonces la equilibrante la tenía hacia el lado derecho y obviamente acá me quedaba con signo negativo. Al despejar de todo este cálculo, lo que obtendré es que la distancia es negativa. Entonces, indefectiblemente tendré errado el sentido que le había asignado a mi equilibrante. ¿Por qué es eso? Porque todas estas fuerzas tienen su sentido ya definido por el enunciado de nuestro problema. Todas estas distancias las estoy midiendo hacia un mismo lado. Y si yo sé que la distancia no va a ser una posición, es decir, que tenga signo, sino es un valor escalar en este caso, lo que necesitamos es que este vector sí tenga la orientación correcta. Con lo cual, si nosotros despejamos y D nos ha dado negativa, quiere decir que le habíamos asignado a esta equilibrante el sentido contrario al real.